En 22 de mayo de 2011, una ciudad tranquila del medio oeste estadounidense, con cerca de 50.000 habitantes, vivía un día típico. Pero pocos imaginaban que, en las próximas horas, uno de los peores desastres naturales de la historia del país estaba a punto de suceder. Joplin, ubicada en el sudoeste del estado de Missouri, Estados Unidos, era conocida por su hospitalidad y rutina cotidiana. Sin embargo, ese domingo se convertiría en escenario de una tragedia sin precedentes. Durante toda la mañana y principios de la tarde, nubes oscuras se acumulaban en el cielo, y las alertas meteorológicas comenzaron a sonar como alarmas silenciosas. Las autoridades locales emitieron advertencias de tornado, pero muchos residentes aún estaban desprevenidos. El viento aumentaba de intensidad, y el clima parecía anunciar una tormenta más grave de lo habitual. Aunque Joplin estaba acostumbrada a tormentas fuertes durante esa época del año, esta vez sería diferente. Alrededor de las 4, el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos emitió avisos sobre la posible formación de tornados en la región. Se esperaban condiciones climáticas extremas, pero no todos tomaron esas alertas con la seriedad necesaria. Muchos habitantes continuaron con sus actividades normales. Algunos preparaban almuerzos familiares, otros salían a hacer compras o visitar amigos, sin imaginar que las condiciones se alineaban para un fenómeno devastador. El tornado tocó tierra alrededor de las 17 horas 11 minutos, pero fue exactamente a las 17 horas 41 minutos cuando alcanzó directamente a Joplin, entrando por el barrio de Duncan, al noroeste de la ciudad, y siguiendo hacia el sureste, dejando una franja de destrucción de casi 9,6 kilómetros de largo. Este tornado fue clasificado como EF5, la categoría más alta en la escala Fujita mejorada, capaz de arrancar árboles de raíz, destruir casas enteras y lanzar automóviles como si fueran hojas al viento. La fuerza del ciclón superó los 300 kilómetros por hora, y muchas estructuras simplemente desaparecieron. Edificios comerciales fueron pulverizados, paredes cayeron y techos volaron como si fueran de papel. Uno de los primeros lugares afectados fue el Centro Médico Regional St. John's, un hospital central de la ciudad, que sufrió graves daños estructurales, con paredes derribadas y equipos médicos completamente destruidos o dispersos por la ciudad. El sistema de comunicación colapsó, antenas de telefonía móvil cayeron, redes eléctricas se interrumpieron y líneas de emergencia quedaron inaccesibles debido a la sobrecarga y la falta de energía. Miles de llamadas intentaban conectarse, pero la mayoría no tenían éxito, aumentando el sentimiento de desespero y aislamiento entre los residentes. Muchas familias buscaban noticias unos de otros en centros improvisados, anotando nombres en listas pegadas en árboles o paredes, rogando por señales de vida. Las calles, antes llenas de movimiento y vida, ahora estaban cubiertas de escombros, ramas, láminas de metal retorcidas y partes de estructuras irreconocibles. El cielo, que horas antes estaba azul, ahora era gris oscuro, lleno de partículas de polvo y cenizas, dando al escenario un aire apocalíptico. Los gritos de socorro venían de todas direcciones. Sirenas de ambulancias resonaban entre los escombros y el viento aún rugía como una bestia salvaje. Era evidente que aquello no era solo un evento climático. Era una catástrofe humana, social y emocional, cuyo impacto se sentiría por décadas. Los servicios de emergencia comenzaron a movilizarse, enfrentando caminos bloqueados, postes caídos y edificios en riesgo de derrumbe para llegar a las zonas más afectadas. Muchas ambulancias estaban dañadas o imposibilitadas de circular, por lo que los rescates tuvieron que realizarse con vehículos improvisados, camionetas y hasta bicicletas. El sistema hospitalario local estaba colapsado. El St. John's Regional Medical Center, principal unidad de la región, había sido destruido, y clínicas menores también sufrieron daños graves o perdieron electricidad. Sin embargo, médicos y enfermeras no se rindieron. Improvisaron centros de atención en estacionamientos, plazas públicas e incluso en escuelas que resistieron parcialmente al impacto del tornado. Familias enteras fueron separadas en cuestión de segundos. Algunas lograron refugiarse a tiempo, otras no tuvieron suerte y fueron arrastradas por los vientos o golpeadas por objetos a gran velocidad. El número oficial de muertos llegó a 161,
convirtiendo este evento en el tornado más mortal individualmente en los Estados Unidos desde 1947, y el más letal en tierra estadounidense desde el tornado de San Luis en 1896. Entre las víctimas, estaban pacientes del hospital mencionado anteriormente, residentes que no tuvieron tiempo de buscar refugio, transeúntes en las calles e incluso rescatistas que intentaban ayudar antes del impacto directo del ciclón. Una de las historias más conmovedoras fue la de una familia que acababa de compartir un almuerzo de domingo, y minutos después, desapareció sin dejar rastro. Su casa fue literalmente arrancada del suelo. Otra tragedia emocional ocurrió en la escuela primaria East Middle School, donde algunos profesores que estaban allí ese domingo para preparar material didáctico perdieron la vida al ser sorprendidos por el tornado. En varios barrios de la ciudad, vecinos reportaron haber visto personas siendo arrojadas por los aires, engullidas por vientos que parecían tener conciencia propia, llevándolas lejos sin posibilidad de salvamento. Muchos cuerpos fueron encontrados kilómetros lejos de sus hogares, indicando el tremendo poder de succión y arrastre del tornado. La falta de energía eléctrica y comunicación inicial dificultó aún más la identificación de las víctimas, y equipos forenses tuvieron que montar puestos improvisados en gimnasios y centros comunitarios para realizar triajes y registros de ADN. Familias de todo el país llamaban desesperadas buscando noticias de parientes que vivían en Joplin, esperando respuestas que, lamentablemente, no siempre eran positivas. Algunos sobrevivientes ni siquiera sabían que habían perdido seres queridos. Llamadas interrumpidas, mensajes no respondidos y fotos abandonadas en teléfonos celulares se convirtieron en pistas dolorosas de la realidad. Para los residentes de Joplin, aquel había sido literalmente el día que la ciudad se detuvo. No solo por la destrucción física, sino por el dolor colectivo que ahora unía a todos los corazones. Cementerios locales se llenaron de nuevas tumbas en las semanas siguientes, mientras velorios se multiplicaban en iglesias y salones comunitarios, todos marcados por llanto, oraciones y memorias que jamás serían olvidadas. Incluso ante la pérdida irreparable de tantas vidas, surgió también una fuerza colectiva, la de seguir adelante, honrar a los fallecidos y reconstruir todo lo que había sido destruido en cuestión de minutos. Con el fin del caos inmediato, Joplin entró en una nueva fase. No más de supervivencia, sino de enfrentamiento colectivo ante la mayor tragedia que había golpeado a la ciudad. En la mañana siguiente, las calles estaban silenciosas, casi como si el mundo hubiera dejado de respirar. Pero detrás del desespero surgía un sentimiento creciente de determinación. Era hora de reconstruir. Equipos de limpieza comenzaron a llegar desde otras ciudades de Missouri y estados vecinos, trayendo camiones basculantes, excavadoras y grúas pesadas para retirar miles de toneladas de escombros dispersos por toda la ciudad. El área afectada cubría aproximadamente 9,6 kilómetros de extensión, y en algunos puntos los destrozos alcanzaban hasta 3 metros de altura, requiriendo meses de trabajo continuo para ser completamente eliminados. Muchos residentes empezaron a limpiar solos los terrenos donde antes estaban sus casas, usando guantes, palas y cubos improvisados para recoger pedazos de paredes, tejas rotas y muebles irreconocibles. Entre los escombros aparecían objetos personales de forma inesperada. Una foto familiar intacta en medio de la calle, un juguete de niño sonriendo entre el polvo, o un anillo de boda encontrado dentro de un cajón volcado. Estos pequeños hallazgos daban algo de esperanza, recordando que incluso en la destrucción total, algo podía recuperarse. Simbolizaban que la vida continuaría. Las autoridades municipales, a pesar de la gravedad de los daños, trabajaban incansablemente para restablecer servicios esenciales como agua potable, electricidad y comunicación básica en las áreas más críticas. El gobierno federal, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, envió ayuda urgente, incluyendo carpas, alimentos, kits de higiene y asistencia financiera para familias sin hogar. Puntos de distribución fueron instalados en escuelas, iglesias y centros comunitarios, ofreciendo apoyo básico a la población que ahora vivía sin techo, muchas veces con solo la ropa puesta. Voluntarios de todo el país llegaron en caravanas dispuestos a ayudar. Estudiantes universitarios, grupos religiosos, profesionales de la construcción y hasta artistas que querían brindar consuelo emocional mediante música y arte. Algunos de estos voluntarios se quedaron semanas en Joplin,
durmiendo en tiendas de campaña o alojamientos improvisados, limpiando calles, pintando muros y ayudando a restaurar la dignidad de quienes lo perdieron todo. A pesar del dolor visible en cada rostro, también surgía una fuerza colectiva impresionante. Vecinos ayudaban a vecinos, desconocidos se convertían en aliados y relatos de valentía comenzaban a surgir entre los escombros. En pocas semanas, los primeros signos de recuperación ya eran visibles: vías públicas reabiertas, electricidad retornando a algunos barrios y pequeñas tiendas siendo reconstruidas con materiales donados o adquiridos con recursos locales. Era solo el inicio de un largo proceso, pero Joplin ya mostraba al mundo que, incluso frente a su mayor tragedia, no aceptaría derrota. La ciudad renacería, más fuerte y más unida que nunca. Durante los meses siguientes, Joplin entró en una nueva fase. No solo de limpieza y recuperación inmediata, sino de verdadera reconstrucción urbana, social y emocional. Las autoridades locales comenzaron a emitir permisos para reconstruir casas y negocios, priorizando áreas donde las estructuras estaban más dañadas, pero aún podían ser recuperadas o reedificadas. Muchos residentes decidieron permanecer en la ciudad, incluso después de perder todo. Algunos por vínculos familiares profundos, otros por un sentido de pertenencia que ningún tornado podría borrar. Nuevas residencias fueron construidas con materiales más resistentes y diseños adaptados para soportar futuros eventos climáticos extremos, incluyendo paredes reforzadas, refugios subterráneos y techos especialmente fijados. El gobierno estatal y federal liberó fondos significativos para la reconstrucción, garantizando financiamiento accesible e incentivos fiscales para quienes deseaban retomar su vida comercial o residencial en la ciudad. Empresas constructoras de Missouri, Kansas y Oklahoma enviaron equipos especializados para acelerar el proceso, trabajando lado a lado con voluntarios y residentes dispuestos a ayudar. Uno de los símbolos más esperados de la recuperación fue el inicio de las obras para reconstruir el Centro Médico Regional St. John's, el hospital central que había sido completamente destruido el día del tornado. El nuevo centro médico fue diseñado con tecnología de punta, incluyendo salas de emergencia reforzadas, sistemas eléctricos redundantes y refugios seguros para pacientes en caso de nuevas emergencias climáticas. Además, escuelas también fueron reconstruidas o reformadas, con estructuras más seguras y espacios destinados al apoyo psicológico para alumnos y profesores afectados por el trauma del desastre. Centros comunitarios comenzaron a ofrecer terapia gratuita, grupos de apoyo y actividades recreativas para niños y jóvenes, buscando la recuperación mental y emocional de la población afectada. Programas de ayuda habitacional fueron creados para familias sin recursos económicos para reconstruir solas, con colaboraciones entre gobiernos y ONGs para proveer materiales y mano de obra gratuitos. Pequeños negocios, muchos de los cuales tuvieron que cerrar tras la destrucción total de sus instalaciones, comenzaron a reabrir lentamente gracias a préstamos de emergencia e incentivos fiscales otorgados por la alcaldía. Restaurantes, tiendas de conveniencia, talleres mecánicos y hasta cafés reaparecieron en las calles antes vacías, devolviendo un poco de rutina y normalidad a quienes lo habían perdido todo. En medio de la reconstrucción física, Joplin también buscaba reconstruir su identidad como ciudad, con eventos conmemorativos, homenajes a sobrevivientes y memoriales permanentes para recordar a los que se perdieron. Era evidente que Joplin no solo se estaba recuperando, sino transformándose, aprendiendo del pasado y construyendo un futuro más resistente, seguro y solidario para todos sus habitantes. Los meses siguientes marcaron otro hito importante: la recuperación del sistema educativo local, profundamente afectado por la destrucción de escuelas y centros de aprendizaje. El distrito escolar de Joplin enfrentó un gran desafío: reconstruir no solo edificios físicos, sino también la rutina, seguridad y confianza de alumnos y profesores impactados por el trauma. Escuelas dañadas fueron reformadas o sustituidas por estructuras temporales, contenedores adaptados, aulas modulares e incluso espacios en iglesias y centros comunitarios sirvieron como aulas durante los primeros meses. Profesores y empleados recibieron capacitación especializada en salud mental y resiliencia emocional, ya que muchos estudiantes presentaban síntomas de estrés postraumático tras el evento. La comunidad escolar adoptó programas de apoyo psicológico infantil, con terapias grupales, actividades artísticas y conversaciones sobre emociones, ayudando a niños y adolescentes a procesar lo vivido.
Un proyecto simbólico surgió en las clases de ciencias y geografía. Los mismos alumnos comenzaron a estudiar el tornado de 2011 como parte del currículo, analizando desde su formación climática hasta sus impactos sociales y ambientales. Algunos jóvenes participaron activamente en la preservación de la memoria histórica, creando documentales escolares, murales conmemorativos e incluso blogs donde entrevistaban sobrevivientes y registraban sus historias. Al mismo tiempo, nació la idea de crear un memorial permanente a las víctimas del tornado, un espacio que pudiera unir a la ciudad en recuerdo de quienes fallecieron aquel fatídico día. Después de meses de planificación y contribuciones de la población, el memorial fue construido en el Parque Familiar Dr. Peter Erchend, un espacio verde ubicado en el centro de Joplin. El lugar cuenta con una placa central en mármol negro listando los nombres de todas las víctimas fatales, rodeada por bancos de madera y árboles plantados en honor a las familias dolientes. En fechas simbólicas, como el aniversario del tornado, la ciudad realiza ceremonias en el memorial, con discursos, momentos de silencio y presentaciones musicales, manteniendo viva la memoria colectiva de la tragedia. Además, el municipio estableció alianzas con universidades locales para crear un centro de estudios sobre desastres naturales, con el objetivo de preparar mejor a la población para eventos futuros y compartir lecciones aprendidas desde Joplin. Conferencias, talleres y simulacros de emergencia pasaron a formar parte de la rutina escolar y comunitaria, convirtiendo el dolor del pasado en herramientas de protección para el futuro. Hoy, Joplin es frecuentemente citada como ejemplo de recuperación postdesastre, no solo por su reconstrucción física, sino por su compromiso con la educación, la memoria y la concienciación sobre riesgos climáticos. Cada alumno que entra en clase, cada nombre grabado en el memorial y cada familia que recupera su rutina es un recordatorio de que, incluso frente a la mayor devastación, la esperanza puede construirse piedra a piedra, historia a historia. Con el tiempo, los residentes de Joplin entendieron que no bastaba con reconstruir. Era necesario reconstruir con inteligencia, aprendiendo de los errores del pasado y aplicando medidas que pudieran salvar vidas en futuros desastres. Una de las primeras modificaciones fue en el sistema de alerta meteorológica de la ciudad. Antes limitado a sirenas y radios locales, ahora incluye mensajes de texto masivos, aplicaciones de emergencia y notificaciones automáticas en teléfonos móviles. El ayuntamiento invirtió fuertemente en la instalación de refugios subterráneos públicos en puntos estratégicos, principalmente en escuelas, centros comunitarios y parques, asegurando acceso seguro en caso de nuevos tornados. Además, muchas residencias nuevas fueron construidas con sótanos reforzados o salas internas fortificadas, siguiendo recomendaciones técnicas para resistir vientos superiores a los 300 km/h. El municipio también estableció un plan municipal de emergencias climáticas, con simulacros regulares, mapas de riesgo actualizados y protocolos claros para evacuación y respuesta inmediata en caso de amenaza. Este plan contó con la participación activa de la población, que fue invitada a tomar parte en entrenamientos gratuitos sobre cómo actuar durante desastres, desde primeros auxilios hasta uso de equipos básicos de supervivencia. Las autoridades también reforzaron la infraestructura de comunicación. Torres de telefonía celular fueron duplicadas, redes de Internet redundantes instaladas y estaciones de radio de emergencia distribuidas por toda la ciudad. Uno de los grandes avances fue la creación de una red local de voluntarios entrenados en rescate urbano, formada por ciudadanos comunes que aprendieron a manejar situaciones de crisis y ayudan a los equipos oficiales en los primeros momentos de cualquier nueva emergencia. El sector hospitalario también se modernizó. Además del nuevo Centro Médico Regional St. John's, otros centros de salud fueron equipados con generadores propios, stock extra de medicamentos y planes de contingencia para funcionar incluso sin energía externa. Muchos comerciantes adoptaron prácticas similares. Tiendas comenzaron a mantener kits de emergencia dentro del propio establecimiento, incluyendo linternas, agua potable, alimentos no perecederos y mantas. Para aumentar aún más el sentido de comunidad, surgieron grupos de vecinos conectados digitalmente, compartiendo información sobre seguridad, clima y ayuda mutua, especialmente en las áreas más vulnerables de la ciudad. El ayuntamiento también firmó alianzas con universidades e institutos de investigación para estudiar la eficacia de estas nuevas medidas, monitoreando constantemente los índices de preparación y respuesta de la población. Anualmente, Joplin organiza una semana de preparación para desastres,
con conferencias, demostraciones prácticas y campañas de concienciación que involucran a niños, adultos y ancianos. Esta transformación convirtió a Joplin no solo en una ciudad más preparada, sino también en un modelo nacional de resiliencia urbana frente a desastres naturales, inspirando a otras comunidades en todo el país. Hoy, en lugar de ser recordada solo por el dolor de aquella tarde de mayo, Joplin es celebrada como una ciudad que se convirtió en referencia de seguridad, organización comunitaria y fuerza colectiva frente a lo imprevisto. Casi 14 años después del desastre, Joplin no solo se recuperó, sino que se reinventó, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia, reconstrucción y unidad comunitaria. Hoy, caminar por las calles de la ciudad es ver edificios modernos, parques revitalizados y una comunidad que respira fuerza colectiva, recordando constantemente que cada ladrillo levantado tiene una historia detrás. La economía local ha vuelto a crecer, con nuevos emprendimientos comerciales, industrias renovadas e inversiones en tecnología y educación, asegurando oportunidades para las nuevas generaciones. El centro comercial, antes reducido a escombros, ahora es un espacio vibrante de tiendas, cafés, restaurantes e incluso espacios culturales dedicados a la memoria del pasado y a las celebraciones del presente. Muchos de los residentes que perdieron todo en la tragedia decidieron quedarse. Algunos reconstruyeron sus casas en el mismo terreno, otros abrieron nuevos negocios, pero todos llevan consigo la marca de quienes sobrevivieron lo imposible. Joplin también se convirtió en un polo turístico de concienciación sobre desastres naturales, recibiendo estudiantes, investigadores y ciudadanos interesados en aprender cómo una ciudad puede renacer de sus cenizas. Museos dedicados al tornado fueron creados, con exposiciones interactivas que cuentan la historia del evento, muestran objetos recuperados y exhiben testimonios emotivos de sobrevivientes. Las escuelas continúan enseñando a la nueva generación sobre los eventos de 2011, no solo como parte de la historia local, sino como forma de preparación y concienciación sobre los riesgos climáticos del futuro. Anualmente, el 22 de mayo, la ciudad realiza un día especial de reflexión, con ceremonias religiosas, homenajes a voluntarios, presentaciones artísticas y momentos de silencio en memoria de las víctimas. El Parque Familiar Dr. Peter Erchend sigue siendo el corazón de esta memoria colectiva, donde familias se reúnen, niños juegan y visitantes se detienen a reflexionar frente a la placa que lista los nombres de quienes partieron aquel día. Además, muchos proyectos sociales surgieron inspirados en ese momento histórico. Programas de apoyo psicológico, grupos de autoayuda e iniciativas comunitarias que buscan mantener viva la solidaridad que surgió entre los escombros. Joplin también se convirtió en referencia en planificación urbana postdesastre, con estudios académicos realizados por universidades estadounidenses e internacionales, analizando cómo la ciudad logró reponerse tan rápidamente. Cada esquina, cada nuevo edificio, cada árbol plantado cuenta una historia. De pérdida, sí, pero también de coraje, esperanza y determinación. Joplin no borró su pasado, lo transformó en motor para el futuro. El mensaje que la ciudad envía al mundo es claro. Por más devastador que sea un evento, la unión, el apoyo mutuo y la voluntad de seguir adelante son aún más poderosos. Ninguna fuerza de la naturaleza es mayor que el espíritu humano. Y así, Joplin sigue adelante. No como una ciudad marcada por el dolor, sino como una ciudad iluminada por la superación, el amor al prójimo y la fe en el mañana. Si has llegado hasta aquí, significa que has acompañado con nosotros este viaje histórico, emocional e inspirador de una ciudad que enfrentó lo peor y salió más fuerte. Si este vídeo te conmovió o te hizo reflexionar sobre la importancia de la unión y la preparación frente a lo inesperado, no dejes de dar me gusta, compartir y comentar abajo con tu opinión. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos como este. Historias reales que nos enseñan, emocionan y nos hacen mirar la vida con otros ojos. Hasta el próximo vídeo.